En esta presentación vamos a explicar el tema que fue sugerido para su lectura en la primera parte de la unidad de función real de variable real. Antes de hacerlo, recordemos qué temas ya fueron abordados. Dentro de lo que son las funciones, definimos a las funciones reales de variable real. Indicamos su notación y sus elementos. Definimos el conjunto imagen y la imagen de un valor del dominio. Vimos las formas de representar a una función real de variable real. Y establecimos cuándo dos funciones son iguales. Ahora abordaremos el tema denominado criterios gráficos. A los efectos de establecer en qué consisten los criterios gráficos, vamos a plantear el tema de la siguiente forma. Según lo visto hasta ahora, si tenemos como dato a una función f definida a través de su notación, es posible realizar su gráfica cartesiana, confeccionando previamente una tabla de valores x sub i y sub i. Vamos a plantear ahora el problema inverso, o sea, supongamos que tenemos como dato la gráfica de una curva C en un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, respecto a esa curva nos preguntamos, ¿es esa curva la representación gráfica de una función f, en este caso en el intervalo a, cerrado en -5, 5? Si esa curva es efectivamente la gráfica de una función, ¿cuál es su dominio? ¿Cuál es su imagen? ¿Y cómo se calcula el valor numérico de un valor x sub 0 del dominio de la función? Precisamente para contestar estas preguntas es que estableceremos los 4 siguientes criterios gráficos. Criterio 1. Lo usaremos para determinar si una curva C es la gráfica cartesiana de una función real de variable real f respecto a un conjunto A. Consideremos la siguiente curva C, definida en un conjunto A, que es el intervalo cerrado en 1 y cerrado en 14. Nos preguntamos, ¿es esta curva la representación gráfica de una función real de variable real f en el conjunto A, que es el intervalo cerrado en 1 y 14? Para responder a esta pregunta realizaremos el siguiente procedimiento. Consideraremos un valor x sub i perteneciente al conjunto A y por él trazaremos una recta vertical. Particularmente tomaremos x sub i igual a 7 y por 7 trazaremos una recta vertical. Dicha recta intersecta la curva C en un único punto, quedando determinado de esta manera el valor de ordenada y sub i. Repitamos este procedimiento para otros puntos del conjunto A. Vemos que, en todos los casos, la recta vertical intersecta a la curva C en un único punto. Así podemos decir que a cada x sub i perteneciente al conjunto A le corresponde un único y sub i perteneciente a los reales. Y esto no es otra cosa que la definición de función. De esta manera podemos afirmar que la curva C es efectivamente la gráfica cartesiana de una función f en el conjunto A, o sea, en el intervalo cerrado en 1 y cerrado en 14. Formalicemos ahora entonces este primer criterio para determinar si una curva es la gráfica de una función respecto a un conjunto A, criterio denominado de la recta vertical. Este dice lo siguiente: si al trazar una recta vertical por cada valor del conjunto A, esta recta intercepta la curva en un único punto, entonces podemos afirmar que la curva C
es la gráfica cartesiana de una función f definida en un conjunto A. Pasemos a los dos siguientes criterios relacionados con el dominio y la imagen de una función. Observemos la siguiente gráfica. Esta es la gráfica cartesiana de una función, f. ¿Cómo sabemos esto? Porque sobre la curva está indicada la expresión analítica de la función y igual a f de x. Nos preguntamos entonces, si la función está dada por su gráfica cartesiana, no por su notación, ¿cuál es el dominio de esta función f? ¿Cuál es la imagen de esta función f? Para contestar ambas preguntas, realicemos las siguientes consideraciones. Retomemos la gráfica cartesiana de la función f y proyectemos dicha gráfica sobre el eje OX. El resultado de dicha proyección es un intervalo A. Dicho intervalo es el dominio de la función. Aquí hay que hacer una observación. De acuerdo a la forma de la gráfica cartesiana de la función, la proyección sobre el eje X puede arrojar un intervalo, como es el caso de esta función, o más intervalos. Formalicemos este criterio de la siguiente manera. Para determinar el dominio de una función f, dada su gráfica cartesiana, se proyecta dicha gráfica sobre el eje OX. El o los intervalos así determinados constituyen el dominio A de la función f. Pasemos al tercer criterio. Para ello, consideremos la gráfica cartesiana de una función f definida por su expresión analítica igual a f de x. Proyectemos dicha gráfica cartesiana sobre el eje OY. Obtendremos como resultado un intervalo y que no es otra cosa que la imagen de la función f. Nuevamente, aquí hay que hacer una observación, y es la siguiente. De acuerdo a la forma que tenga la gráfica cartesiana de la función, la proyección sobre el eje OY puede arrojar uno o más intervalos. Así, podemos decir que, para determinar la imagen de una función f, dada su gráfica cartesiana, se proyecta dicha gráfica sobre el eje OY. El o los intervalos así determinados constituyen la imagen y de la función f. Criterio 4. Vamos ahora a ver de qué manera determinamos gráficamente la imagen de un valor x sub 0 perteneciente al dominio de la función. O sea, vamos a ver de qué manera determinamos el y sub 0 correspondiente al x sub 0 a través de la función f. Para ello, consideremos la gráfica cartesiana de esta función definida por y igual a f de x. Proyectando la gráfica sobre el eje OX, obtendremos su dominio, que en este caso está formado por dos intervalos. El primer intervalo abierto en -3 y cerrado en 1. El segundo intervalo cerrado en 2 y abierto en más infinito. La unión de ambos intervalos da el conjunto A dominio de la función. Tomemos un valor particular de este dominio, por ejemplo, x sub 0 igual a -2. Por dicho punto tracemos una recta vertical hasta interceptar a la gráfica cartesiana de la función. A partir de dicha intersección, tracemos una recta horizontal hasta intersectar al eje OY. Esta última intersección, en este caso a la altura del valor 4, es la imagen de -2 por intermedio de la función f. Luego podemos escribir que,
Para x sub 0 igual a menos 2 del dominio de la función, hemos obtenido gráficamente su correspondiente y sub 0, igual a f de menos 2 igual a 4. De esta manera podemos formalizar el criterio 4 diciendo que para determinar la imagen del valor x sub 0 del dominio de la función f, se traza por x sub 0 una recta vertical hasta interceptar a la gráfica cartesiana de la función. Y, a partir de dicha intersección, se traza una recta horizontal hasta interceptar al eje OI. Este último es y sub 0 igual a f de x sub 0, o sea, la imagen de x sub 0 por la función f. Muy bien, esto es todo lo referente al tema criterios gráficos. Ahora sí puedes continuar con el video correspondiente a función real de variable real, segunda parte.